Buenas noches, profesor. Hoy día vamos a exponer acerca de la norma jurídica y la ley. Introducción. El presente trabajo consiste a dar a conocer los conceptos de la norma jurídica y la ley a través de los años. Un ratito ya. Y ahora sí vamos a iniciar de nuevo, ¿ya? Uy, mira, tú lo que se- ya no puedo retroceder ahora. No se conectó durante todo el día. Y la ciencia. Deja de compartir, bueno, no, no, sí. Mm, no, 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 ya. Y ahora sí, vamos a empezar de nuevo. Ya, comienzo. Buenas noches, profesor. Hoy día vamos a exponer acerca de la norma jurídica y la ley. Introducción. El presente trabajo consiste a dar a conocer los conceptos de la norma jurídica y la ley. A través de los años hemos podido apreciar y estudiar, en la cual nos permite a conocer de dónde nacen las primeras leyes, comenzando por los conceptos, tenemos como las características, sus diferentes tipos de leyes y normas, asimismo su importancia. El curso de introducción al derecho nos permite a conocer los conceptos de los diferentes tipos de normas y leyes, como se ha venido desarrollando a través del tiempo. También nos da a conocer y nos enseña su evolución y cómo los aportes de los autores. Los antecedentes históricos. ¿Qué es una norma? Una norma es una regla que se establece con el propósito de regular comportamientos para mantener un orden determinada con y son articuladas para establecer las bases de un comportamiento aceptado dentro de una sociedad u organización. Son aquellas que señalan cómo se debe de aplicar o proceder con respecto a determinada materia o asunto. Por ejemplo, la norma de convivencia, norma de tránsito y normas técnicas. Es la forma que se traducen los límites día a día. Cada familia ha de establecer sus propias normas. Los límites proporcionan seguridad para enfrentar al mundo. Las normas marcan la organización necesaria para una familia. ¿Qué es una norma jurídica? Es una regla de conducta dictada o promulgada por un poder legítimo para regular la conducta humana por medio de una prescripción, autorización o prohibición. Pres presupone que su incumplimiento genera una sanción coercitiva. La característica de este tipo de normas, a diferencia de las morales, es que pertenece a un sistema jurídico. Por ende, tiene validez jurídica. Pueden ser generadas y particulares. Las primeras establecen exigencias para todos los miembros de una clase de individuos. La segunda establece normas para un individuo determinado. Características de la norma jurídica. Heter, heter, heteronomas impuestas por otras personas ajenas al individuo que se debe someter a ellas. Bilaterales. Existen dos partes, la parte que debe cumplir las normas y por otro lado la parte encargada de exigir su cumplimiento. Carácter coercible.
el cumplimiento se puede obligar a través de sanciones. La evolución jurídica de las normas de origen en la Comunidad Andina de Naciones. Sobre esta particular, la CAN en la actualidad dispone de normas autónomas para calificar y certificar el origen de las mercancías, mediante las decisiones 416 del Acuerdo de Cartagena de 1997. En estas se establecen los criterios generales que deben cumplir los productos para ser considerados originarios de los países de la subregión y beneficiarse automáticamente de los procesos de liberación arancelarias del mercado andino. Base de la norma jurídica. El sujeto, el objeto, la relación, la consecuencia y la finalidad. Clasificación de las normas jurídicas. Las normas imperativas sí obligan a todas y las normas dispositivas donde los individuos pueden usar la norma según su validez. Ejemplo de la norma imperativa. La que castiga el robo se extiende a todos los individuos. Ejemplo de la norma dispositiva. El derecho a que una persona reclame una indemnización porque su vecino inundó su casa. Puede realizar tal reclamación o no. Normas del derecho común. Tenemos el derecho común. Las leyes sobre el pago de impuestos se dirigen a todos los ciudadanos. Derechos especial. Las normas sobre conducción de vehículos solo se dirigen a los conductores. Importancia de la norma jurídica. Cuenta con una función motivadora que busca estimular o promover la no transgresión de las condiciones típicas del convivir. Por otro lado, procura proteger a las personas y las condiciones del convivir de potencial transgresiones. Y la labor de los egresados de la licenciatura de Derecho consiste en desarrollar las habilidades necesarias para saber cómo se hace un argumento jurídico y servir de intermediario, debido a que entender qué son y para qué sirven las normas jurídicas no es suficiente para la supervisión de las mismas. La ley. ¿Qué es la ley? La ley es una regla o norma jurídica de carácter obligatorio dictado por una autoridad competente de un territorio. Tiene como fin permitir o prohibir alguna acción de los individuos con el objetivo de regular las conductas humanas y lograr una convivencia armoniosa dentro de una sociedad. Son de carácter coercitivo. Esto significa que en caso de que las leyes no sean cumplidas, la fuerza pública tiene el deber y la obligación de sancionar a la persona o institución correspondiente. Tipos de leyes. La ley natural, conjunto de leyes que emanan de la naturaleza y rigen todas las especies de la creación. Son irrevocables, eternas e invariables. No fueron creadas por el hombre, por lo que no responden a la voluntad de las personas. Por ejemplo, la ley de la gravedad. La ley positiva, conjunto de normas establecidas por la autoridad competente de un territorio para garantizar el orden en una sociedad. Deben ser cumplidas por todos los ciudadanos y no pueden ir en contra de las leyes naturales. Las leyes positivas se clasifican en base a ciertos criterios, según el modo, según el rango, según el origen o sentido, según el ámbito de aplicación. Características de las leyes. Obligatorias. Deben ser respetadas y cumplidas. El conocimiento de la ley no es solo no cumplimiento. Impersonales. Son creadas para ser aplicadas a un grupo determinado de sujetos y no a una sola persona. Abstractas. Se aplican en todos los casos. Permanentes. Son formuladas con carácter indefinido y permanente. Y retroactivas. Regulan hechos que se desarrollan luego de su sanción, por lo que no rigen sobre conductas anteriores a su aparición. Generales. Son aplicables a todos los individuos sin excepciones. Coercitivas.
Su no cumplimiento implica la imposición de una pena o castigo. La importancia de la ley. Las leyes son herramientas fundamentales para mantener el orden social dentro de un territorio. Establecen las actitudes que se espera tengan los individuos y prohíben aquellas que se van en contra del bien común o los derechos de los ciudadanos. Las leyes son sancionadas a fin de proteger los derechos y establecer deberes y obligaciones que garanticen el correcto desarrollo de los individuos y la sociedad. Diferencia entre norma y ley. El concepto de la ley y el de la norma están emparentados, ya que las leyes son consideradas un tipo de norma jurídica. Las normas son las disposiciones o reglas que regulan la conducta de los individuos para garantizar el orden y el desarrollo dentro de una sociedad. Existen normas sociales, morales, religiosas, también jurídicas. Las leyes son un tipo de norma jurídica, como así también los decretos, los reglamentos y los tratados. Lo que diferencia la norma jurídica del resto es que tiene un carácter obligatorio y coercitivo, es decir, todos los miembros de la sociedad están obligados a cumplirlas, si no serán sancionados. Fundamentos teóricos. Conceptos según autores. ¿Qué dicen? Son la precisión del derecho, del deber jurídico, las fracturas del derecho con la moral y del derecho natural y el rigor de una lógica jurídica, precisamente porque la lógica de alguna manera da claridad a la certidumbre. García Maynés defiende a este periodo es que la libertad jurídica consiste en un derecho de segundo grado, que consiste en la posibilidad normativa de optar entre el ejercicio o no ejercicio de la facultad independientes. Bobbio pronunció el primer discurso de apertura de la universidad post-fascismo. En sus escritos jurídicos ensayaba una interpretación de un positivismo crítico. Afirma que la ley es un mandato del Estado, mas no de la naturaleza. Cosio consideraba que el objeto del estudio del derecho no era una norma jurídica, sino la conducta humana en interferencia intersubjetiva, lo que originó una novedosa manera de teorizar sobre el derecho, realizando la tarea de hacer filosofía de las ciencias del derecho. Profesor Tronqui se basa en los derechos individuales a los que considera triunfos frente a la mayoría, especialmente los derechos e igual consideración y respeto. Los positivistas consideran que los únicos derechos existentes son los reconocidos por el sistema jurídico. Análisis. Importancia de la norma jurídica y la ley. Cuenten con una función motivadora que busca estimular y promover la no transgresión de las condiciones típicas del convivir. Por otro lado, procura proteger a las personas y las condiciones del convivir de potenciales transgresiones. Las leyes organizan las actividades y regulan el comportamiento de las personas y las situaciones. ¿Cómo se aplica la norma jurídica? Una norma jurídica es un mandato o regla que tiene como objetivo dirigir el comportamiento de la sociedad. En concreto, la norma jurídica confiere derechos e impone deberes a los individuos de la sociedad. Toda norma jurídica debe respetarse por los individuos, ya que si se incumple puede suponer una sanción. ¿Cómo se aplica la ley? Toda ley tiene un ámbito temporal de vigencia, que significa que la misma solo produce efectos por un tiempo determinado. La regla general en esta materia es que la norma jurídica se aplica a todos los hechos que se produzcan durante su vigencia. Discusión. Después de que Hans Kelsen expone su teoría de la norma y de la regla del derecho, interviene Derivivo Aquino, utilizando como autoridad al jurista Paulo. Así pues, la regula iuris, es decir, la regla normativa, brota del conocimiento del sistema codificado, dentro del cual
Existen distintos niveles normativos a partir de las constituciones imperiales o las constituciones pontificias. Por eso, regula iuris no es todo el derecho, sino un paso racional. Las causas de justificación pretende corregir el excesivo alcance de los tipos penales, aunque no siempre sea fácil determinar si un, si un precepto jurídico tiene que entenderse como una excusa o una justificación. Esta dificultad no es tanto el resultado de una deficiente técnica legislativa como el producto del desarrollo histórico, contingente de la justificación y el derecho penal. Conclusiones. La monografía se preocupó por tratar los temas de la norma jurídica y la ley. Tuvo como objetivo dar a conocer sus características, su importancia, cómo se aplica y sus bases y también sus elementos. Podemos llegar a la conclusión de que las normas jurídicas son aquellas que tienen peso legal y son sancionadas por autoridades competentes. Las normas morales son las que tienen peso de remordimiento y son sancionadas por la conciencia. Diferencia entre la norma jurídica y las normas morales. Como finalmente podemos llegar a concluir que la ley complementaría el carácter normativo. Son jerarquías intermedias ante las leyes constitucionales y las leyes ordinarias. No tiene una naturaleza única, pero pertenece a la naturaleza que el contenido de la norma constitucional complementa e indica. Por ejemplo, la venta de cocaína está penado por la ley. La ley prohíbe que una misma persona vote 2 veces en la misma elección. Un hombre de bien nunca actúa de manera contraria a la ley. Una ley es una norma promulgada por una autoridad cuyo cumplimiento es obligatorio. Las fuentes bibliográficas. Como podemos apreciar, las fuentes bibliográficas son páginas de las cuales hemos sustraído los diferentes tipos de conceptos para poder elaborar la monografía. Gracias. A la continuación de la exposición, vamos a resumir todo lo que se habló sobre las normas jurídicas y la ley. ¿Qué es una norma? Son reglas que se establecen con el propósito de regular comportamientos para mantener un orden determinado. Eh, por ejemplo, cada familia en cada hogar pone sus propias normas, ¿no? Como, no sé, para sus hijos y para que puedan cumplirlo. Eh, Luego pasamos a lo que son las normas jurídicas. Son reglas dictadas por el poder legislativo para regular conductas humanas por medio de una eh, precipitación, autorización o prohibición. Preferencia de este tipo de norma es que pertenece a un sistema jurídico. Ya, hablemos sobre las características de la norma jurídica. Eh, Heteronomas son impuestos por otras personas. Bilaterales son dos partes, la parte que debe cumplir las normas y otro lado la parte encargada del existir cumplimiento. Eh, Características coercibles. El cumplimiento se puede hacer a través de sanciones, ¿no? Luego pasamos a lo que son la importancia de la norma jurídica. Cuentan con una función motivadora que busca estimular, promover lo que puede ser en transgresiones o de las condiciones, ¿no? Luego pasamos a lo que es la ley. ¿Qué es la ley? La ley es una regla o norma jurídica que es obligatorio dictada por la autoridad competente de un territorio. O sea, si hablamos de Perú, tenemos nuestras propias reglas, o sea, la ley que nos avala, ¿no? También pues, son los objetivos de regular las conductas humanas y lograr un cumplimiento, eh, ¿cómo se llama? Puede ser, a ver, una convención armónica dentro de la sociedad, ¿no? Eh, Luego tenemos tipos de leyes. En esta vez vamos a hablar de dos tipos de leyes que son ley natural y la ley positiva.
Ley natural son leyes que emanan de la naturaleza, o sea, que hablan de la naturaleza y rigen todas las especies de la creación. Ley positiva, a ver, son conjuntos de normas establecidas por la autoridad, o sea, por la autoridad competente de un territorio que puede ser garantizado al orden, ¿no? Luego pasamos a lo que son las importancias de la ley. Las leyes son muy importantes para mantener el orden social dentro del territorio o dentro del país y las leyes son sancionadas a fin de proteger los derechos y establecer deberes y obligaciones que garanticen el correcto desarrollo. A ver, la diferencia entre las dos, entre la norma y la ley. Las normas son las disposiciones que regulan las conductas de los individuos para garantizar el orden. Lo que diferencia a las normas jurídicas y a la ley es que tienen un carácter obligatorio y, a ver, o sea, correlativo, es decir, todos los de la sociedad están obligados a cumplir, si no pueden ser sancionados, ¿no? Bajo la ley. Eso sería la diferencia entre la norma y la ley. Eso sería de todo, profesor. De verdad, muchísimas gracias.